Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te escucha. Usualmente no hablamos de personas, pero quería empezar con una cita citable de Tatito Hernández, que lo estuve repitiendo en la parte anterior de antes de ir al aire con usted. Sí. Dice, lo indescifrable y la confusión planificada son tácticas indispensables de una estrategia amplia, bien pensada, que solo se puede medir por los resultados. Y tuve que buscar la cita, ¿verdad? Porque son comentarios que le hace a la prensa, en particular al vocero, sobre los sectores independentistas que no quieren que la Junta de Control se vaya, ¿no? Y esta obsesión que él tiene con aprobar esta resolución conjunta tan pronto como mañana. Comencemos por ahí. Bueno, Alfonso, ahí detrás de eso, obviamente hay dos intereses importantísimos. Número uno, complacer a la Junta, porque sabes que la legislatura se ha pasado complaciendo a la Junta en las cosas cruciales. La ley 53 es uno de los ejemplos donde aprobaron la emisión de los bonos, destruyendo el derecho del retiro de los maestros, maestras, jueces y juezas. Y esta resolución 278, que tuve la oportunidad de comparecer a la vista pública y tuve que enfrentarme en varias ocasiones a Jesús Santa y a Tatito Hernández porque tenían una actitud beligerante en contra mía, pues les pude expresar por qué esa resolución es malísima para Puerto Rico y cómo tiene el interés o la consecuencia, Alfonso, de eliminar el derecho apelativo de las partes que han apelado el plan de ajuste de la deuda, porque podría eventualmente hacer que la apelación fuera académica, porque lo que quieren es acelerar el proceso, ir corriendo con el proceso de implantación del plan de ajuste de la deuda. Pues no solamente es complacer a la Junta en eso, para que las apelaciones se hagan académicas, también quiere un barril de tocino de 50 millones de dólares, o sea, que se ha vendido por 50 millones de dólares y ha traicionado los intereses del pueblo de Puerto Rico por esa miseria. Y mira otra cosa, Alfonso, es una barbaridad que la legislatura esté autorizando el pago de 10.800 millones de dólares sin que haya una sentencia final y firme. Eso nunca se había visto, que el gobierno, sin que se hayan agotado todos los mecanismos apelativos, decida pagar. Y eso pone en riesgo, Alfonso, de que se paguen esos 10.800 millones y venga el Tribunal de Apelaciones y modifique la sentencia. O venga el Tribunal de Apelaciones y dice que los maestros tienen razón. Y ya tú le desembolsaste ese dinero a los acreedores y no vas a poder recobrarlo porque son miles de acreedores y dispersos por todo el planeta. Así que en ese sentido es un acto de total imprudencia el tratar de aprobar esa resolución cuando la sentencia de la jueza Taylor Swain todavía no es final y firme. De hecho, todavía hay tiempo para apelar. Así que podrían salir otras apelaciones en este proceso. Y la situación de que la legislatura presidida, ¿verdad? La Cámara presidida por Tatito Hernández quiera acelerar este trámite, pues demuestra del lado de quién están, ¿verdad? Están a favor de la Junta, a favor de que los bonistas reciban prematuramente ese dinero y en contra de los maestros y las maestras que han apelado con mucho sacrificio porque ese plan de ajuste de deuda los condena a la miseria, Alfonso, a la miseria. Y si se ejecutara el plan de ajuste de deuda, como dice Tatito, con esa resolución, el Tribunal de Circuito podría determinar que la apelación pues es académica porque ya se consumó la transacción. Y eso es lo que está pretendiendo ese señor. Bueno, entonces lo peor de todo esto es que lo lleva al campo ideológico y acusa a los maestros, o por lo menos a los líderes magisteriales que son independentistas. Sí, sí, porque obviamente cuando tú... A la guerra fría, ¿no? Porque lo que faltó decir que son también separatistas y comunistas. Sí, va de la mano, obviamente, ese mote, que no puede ser algo negativo en un planeta donde el coloniaje es un crimen internacional, ser independentista es un deber. Pero lo que pasa es que cuando a estas personas se le acaban los argumentos, se van a lo personal y lo que hacen es exacerbar miedos. Sabe que Puerto Rico estuvo sujeto a una represión y está sujeto a una represión terrible por razones ideológicas y eso pues
exacerba unos miedos ancestrales de los boricuas que hemos estado sujetos, todos y todas, o sea, yo no me estoy excluyendo, todos y todas, hemos estado sujetos a esos miedos ancestrales, y cuando se levanta la carta de que tú eres separatista, independentista o comunista, hay gente que reacciona visceralmente a manera de rechazo. Y nada más lejos de la verdad, las líderes magisteriales, Educamos, Únete, y ¿cuál es la otra? Se me olvida, caramba. Educamos, Únete y la Federación, caramba. Pues lo que hace es luchar por los derechos de los maestros y de las maestras. Es evidente que es una lucha por mejorar las condiciones de trabajo y las condiciones de vida, y ahora las condiciones de un retiro digno. Y acusarlas de que tienen algún prejuicio ideológico es tratar de menoscabar, de menospreciar un mensaje y unas actividades que son justas y que continúan, Alfonso. Mañana hay más actividades en este proceso de lucha, porque los mensajes que se envían son muy ambiguos sobre si se le va a respetar pues los derechos que tienen a un salario justo, porque hay tiros por todos lados, ¿verdad? En términos de que el gobernador promete, pero la Junta no quiere, esto es temporero, podría hacerse permanente, pero nadie habla del retiro, que está en el proceso de apelación. Y por eso, pues, me parece que la lucha es importantísima y que el magisterio debe resistir cualquier intento de menospreciar o cualquier intento de hacer menos válida la lucha o de acusarle con ribetes ideológicos. Deben rechazar todo eso y seguir en la calle para que haya una respuesta concreta y permanente. Con esta actitud del licenciado, parecería que el verdadero abogado de la Junta no es tanto el gobernador Pierluisi, sino que es Tatito Hernández. Sí, pues que los turnan, cuando le conviene usan a uno y cuando le conviene usan al otro. Bueno, los usan dependiendo de las coyunturas. En este caso son 50 millones para la legislatura que ellos van a repartir para politiquear en todo el país. Y en este asunto, Alfonso, la Junta juega sus cartas estratégicamente. Cuando tiene que complacer y presionar al gobernador, lo hace allá, y cuando tiene que ir a la legislatura, lo hace acá. Y fíjate que el proyecto, nadie puede negar que esto viene de la Junta. El proyecto está en un inglés impecable, no como el inglés de la Ley 53. Y eso indica claramente que es un proyecto preparado por los asesores de la Junta, que es lo que Tatito está empujando. O sea, que es la Junta ahora es legisladora por petición. Y eso es lo que Tatito quiere aprobar con todas estas consecuencias que te he mencionado. Pero ni siquiera se le ocurrió poner un errorcito aquí o allá para como en la Ley 53, zero cuts. Bueno, esa gente, ¿verdad? Obviamente tienen mucha rigurosidad, es cierto, y es el idioma nativo de ellos, así que no se puede esperar otra cosa. Pero es evidente que es un proyecto que preparó la Junta, y él es el abogado de la Junta en todo ese trámite legislativo. Todo parece indicar que el voto que hizo falta el pasado jueves en la noche, viernes en la madrugada, es el de vicepresidente de la Cámara, Connie Varela. ¿Me equivoco? Sí, aparentemente se ausentó, y entonces no hubo votos de ningún otro de los sectores de la legislatura, y por eso se colgó. Así que es previsible que vuelvan a intentarlo y tengan los votos, ¿verdad? Pero luego tiene que pasar al Senado. Y en la delegación PNP votó en contra, así que y hay mensajes de que el gobernador Pierluisi no estaría de acuerdo con eso. Así que hay que ver cómo se desenvuelve esa resolución en el otro cuerpo hermano y con el gobernador. Ahora, Alfonso, otra cosa que está pendiente y que es importantísimo es que los maestros mañana presentarán su réplica a los argumentos de la Junta para que la jueza no paralice el plan de ajuste de la deuda, y que si lo paraliza, argumentan los abogados de la Junta y otros acreedores, se le imponga una fianza a los maestros y a las maestras, a Únete, Educamos y la Federación. ¿Estás agarrado? ¿Estás sentado? Sí,
Sí, cuando empezó me empecé a aguantar bien de la silla. Una fianza de 1.500 millones de dólares. O sea, la Junta lo que está diciendo es, mira, caramba, a pesar de todo el sufrimiento, toda la desgracia y de la condena a una miseria permanente de los maestros y maestras al momento de su retiro, eso no vale nada frente a los daños que tú le vas a ocasionar a los acreedores de este caso, porque aquí vamos a tener que desembolsar 10.800 millones y cualquier atraso hay que computar el interés de ese atraso, y al computar este interés del atraso por un promedio de meses que duran las apelaciones, pues resulta que tienes que poner una fianza para responder por daños y perjuicios por 1.500 millones. Pero se equivoca la Junta, Alfonso, en ese planteamiento, porque esto no es cualquier caso de quiebras, esto no es cualquier caso de un acreedor. Los maestros y las maestras no son cualquier acreedor. Y en el proceso de quiebra, cuando se quiere paralizar un plan de ajuste de la deuda, la jueza o el juez tiene discreción para no poner una fianza, porque se estima que los planteamientos son razonables, son meritorios, y porque de no permitirse la apelación se estaría causando un daño irreparable. Y entonces, cuando tú miras todo el contexto de esta ley, Alfonso, que se impone a Puerto Rico bajo la cláusula territorial, los casos insulares, que destruyó la pequeña gobernanza democrática que tiene Puerto Rico, que le impide al gobierno de Puerto Rico influenciar sobre las decisiones de la Junta, que es la que tramita todo el asunto de la reestructuración de la deuda, que la Junta le elimina las leyes, los reglamentos, los contratos, que no hay manera de revisar las decisiones de la Junta, porque ni el Congreso ni el presidente revisa las decisiones de la Junta, que tú no puedes ir a revisar las decisiones discrecionales de la Junta. No hay ningún otro remedio en ley para los puertorriqueños sujetos a este régimen colonial, y cuando hay una pequeña ventana de que tú puedas apelar a un tribunal superior una determinación de la jueza dentro de ese andamiaje colonial, dice no, tienes que poner una fianza de 1.500 millones. Lo que están diciendo con eso es no existe derecho a apelar, tampoco tienes derecho a apelar, no tienes derecho político, no tienes derechos democráticos, tu legislatura no vale 2 chavos porque yo puedo anular sus leyes. Y cuando estás en el proceso de título 3, la Junta es la que manda, porque el gobierno no ha dicho ni pío sobre este tema, está en silencio total. Entonces, cuando la misma legislación federal de apelaciones te dice, tú puedes apelar y eso es un derecho a apelar, pues te dice, no, pero para poder tener un derecho a apelar tienes que tener 1.500 millones de dólares en una fianza. Así que fíjate hasta dónde llega el coloniaje, Alfonso. Fíjate hasta dónde llega la insensibilidad de la Junta de Control Fiscal. Fíjate la papa caliente que tiene la jueza. Por un lado, todo este menoscabo terrible de los derechos a tener una vida digna luego del retiro, luego de haberle dedicado 30 y más años, porque hay circunstancias en las cuales los maestros tendrían que trabajar más tiempo. Resulta que no te vamos a dejar apelar porque en mi discreción, fíjate, la jueza tiene la discreción, le voy a poner una fianza que no pueden pagar. Nadie podría pagar esa fianza, Alfonso. Nadie. Ni siquiera el gobierno de Puerto Rico podría pagar esa fianza. Por eso sí, la capacidad económica no existe en el país. Sí, y entonces esa es la situación que tenemos. Nosotros, obviamente, reconocemos que el derecho vigente tiene la opción, existe la opción de que la jueza ponga una fianza, pero la fianza no puede ser para privar del derecho a poder apelar. Y por el otro lado, la fianza no puede ser para castigar, como ocurre con la fianza de las personas que son encontradas, ¿verdad? Causa probable para que ha cometido un delito, que se le fije una fianza. La fianza no puede ser un castigo, una pena. Entonces aquí se echa a un lado todo el sufrimiento, todo el dolor, los planteamientos meritorios de la apelación de los maestros y las maestras, y se dice, no puedes apelar. La jueza tiene que atender ese reclamo dentro de todo el contexto del problema que tenemos de que no hay remedios en ley, que la ley promesa acabó con la pequeña gobernanza democrática que existía, insuficiente, Alfonso, estamos claros, estipulado que es insuficiente lo que había, pero que era algo que la ley acabó con eso.
Y para colmo, cuando hay un canal judicial, pues no te permiten ejercer ese derecho a que otro tribunal revise. Lo que estaría pasando es que la jueza está diciendo, no, mis decisiones son irrevisables. Lo que el mensaje que se estaría mandando es, no hay posibilidades de revisar un plan de ajuste de la deuda, de que un tribunal de apelaciones considere un plan de ajuste de la deuda. Y eso es importantísimo en el caso de las maestras y los maestros, porque no son acreedores normales. Esto no es una corporación, una multinacional que quiere que le paguen 500 millones y que esos 500 millones pues se pueden levantar en una fianza, etcétera. Aquí tenemos unos gremios que para colmo no son los que son representantes exclusivos, así que no tienen la misma capacidad económica de la asociación de maestros, que de paso te digo que no ha apelado hasta ahora, Alfonso. Está en silencio. La Asociación de Maestros, el representante exclusivo por la Ley 45 de los maestros y las maestras, está en silencio. Así que... O sea que la política de ellos es no asumir postura. Bueno, tiraron la toalla aparentemente. Todavía, aclaro, todavía pueden apelar, pero hasta ahora no han apelado. Así que... Bueno, de hecho, y al no asumir postura, asumen una postura. Claro, se allanan a que el magisterio, cuando venga el momento del retiro, pues viva en la miseria. Y la réplica nuestra, Alfonso, va a denunciar todo eso. Va a denunciar el coloniaje, va a denunciar la destrucción de los mínimos que existían aquí de derechos democráticos, va a denunciar la violación de los derechos humanos por falta de acceso a la justicia, va a recalcar los daños terribles que sufre el magisterio con que este plan de ajuste de deuda entre en vigor el 15 de marzo y cómo el balance de intereses, los acreedores lo que están llorando es por una cuestión económica que es reparable. Los maestros van a perder derechos de manera permanente, muy intensa e irreparable. Y por ende, la jueza tiene que hacer ese balance de intereses y permitirle que continúe su trámite apelativo sin imposición de una fianza. Y la jueza tiene la discreción, Alfonso, vamos a ver cómo la ejercita, ¿verdad? Y yo creo que no hay una situación más meritoria que, como le hemos expresado y explicado mediante declaraciones juradas, Alfonso, porque esto no es los argumentos de los abogados y de las abogadas. Son declaraciones juradas de maestros y maestras que explican detalladamente cómo se van a fastidiar cuando entre el plan de ajuste de la deuda. Y cómo el magisterio ha sido castigado por todos lados y cómo dedican toda una vida en un sacrificio tremendo para poder dar ese servicio esencial para los niños y las niñas del país, donde tienen que poner los materiales, tienen que trabajar horas extras, tienen que, para poder sobrevivir, tener 1 y 2 trabajos, 3 trabajos. Y eso, Alfonso, no se puede pagar al final del camino con un retiro de miseria. Y eso es lo que está en juego aquí. Porque fíjate que no solamente es el impacto directo a los maestros y las maestras. ¿Qué va a pasar con los que están empezando en el magisterio que digan, no, yo no me quedo aquí, no vale la pena trabajar, me voy para Estados Unidos o renuncio, me voy a hacer otra cosa? Y que entonces tengamos un menoscabo dramático por retiro, porque la gente aceleró el trámite de retiro y hay como 2.000 solicitudes de retiro, sino que también por renuncia, porque no quieran someter su vida a la miseria que representaría retirarse bajo estas condiciones. Y toma nota, Alfonso, no es el maestro individual, es el maestro y su familia quienes sufren las consecuencias de todo esto. Y en ese sentido, pues algo muy importante para el país, hay más de 20.000 maestros en Puerto Rico que están en esa situación. De paso te menciono también que los jueces y juezas tiraron la toalla, desistieron de la apelación. ¿Por qué pasó eso? Pues no sé, no sé la interioridad, pero meramente radicaron una moción para desistir de la apelación. Yo no sé si es porque vieron la moción de la Junta y dijeron, adiós, yo no puedo bregar con eso, no puedo enfrentarme, pero desistieron. Así que es una pena, ¿verdad?, que no hayan continuado con el trámite, porque déjame decirte algo, porque no se acaba el mundo si la jueza pone una fianza, Alfonso. Lo que estaría resolviendo la fianza es que si tú quieres paralizar el plan de ajuste de la deuda, tienes que pagar la fianza, pero podemos ir al circuito a pedirle a los jueces del circuito que eliminen la fianza
Y podemos pedirle que maneje el caso de manera expedita. La ley promesa en la sección 106D dice que los casos en el circuito y en el Supremo tienen que tramitarse de manera expedita. Eso significa más rápido de lo normal. Y si el circuito acepta eso y establece un itinerario acelerado, el caso se podría resolver antes de que haya una consumación del plan de ajuste de la deuda. Así que no acaba el caso con la determinación de la jueza de poner una fianza. Eso hay que tenerlo bien claro. La lucha va a seguir y aquí hay planteamientos, Alfonso, que tienen mérito para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Número uno, la naturaleza de promesa al permitir que la Junta legisle mediante el plan de ajuste de la deuda, cuando la propia sección 314 dice que eso es un asunto de la legislatura. Aquí le pasaron el rolo a la legislatura y legislaron un nuevo sistema de retiro con una paginita del plan de ajuste de la deuda. Y eso va en contra de la propia jurisprudencia de la jueza. Está en juego la doctrina de equitable mootness, si esa doctrina es razonable dentro de las circunstancias de que aquí es un plan de ajuste de un país, de un gobierno central, donde hay toda una serie de sectores golpeados y menoscabados hasta el hueso. Y están los issues obviamente de preemption, de campo ocupado, y el problema principal que hay aquí, el coloniaje y la falta de poderes políticos que todo este andamiaje de la Junta ha ocasionado y que ha llevado a que no le haya importado el magisterio y le haya privado de todos sus derechos a un sistema de retiro digno. Así que hay planteamientos muy profundos y muy meritorios que las instrucciones de nuestros clientes es obviamente que sigamos hasta donde se pueda dentro de todo el contexto apelativo de este caso. Yo creo que es importante que le expliquemos a los amigos que escuchan que esto no es meramente de los maestros. Usted habla que bueno, no es el maestro, es de la familia del maestro, pero eso es un sector significativo de la población en Puerto Rico. Claro. Así, sí. Se cuenta, hasta cuando se afectan los maestros y sus familias, nos afectamos todos. Sí, porque si tú dices que hay 20,000 maestros y maestras y tú multiplicas por lo menos conservadoramente por 3, pues estamos hablando de 60,000 personas que se afectan y las consecuencias que tiene esto en términos de que los hijos tengan que hacerse cargo de los padres y los hijos no tengan suficiente para hacerse cargo de los padres. O sea, muchas cosas que esto ocasiona, mucho dolor, mucho sufrimiento, enfermedad física y mental que crea todas unas contingencias que el Estado eventualmente tiene que atender. Te ahorras un dinero ahora para dárselo a los acreedores y luego al final del camino vas a tener que buscar dinero donde no hay para tratar de salvar una situación humanitaria. Y eso es lo que a la Junta no le importa, porque la Junta está tratando de buscar la manera de irse del país lo antes posible. Ya saltó del barco Natalie Yaresco y la Junta, ya hay varios miembros que quieren irse a la carrera, ¿verdad? Porque saben las consecuencias de las cosas que están haciendo. Saben las consecuencias en términos del sufrimiento humano que sus determinaciones van a ocasionar y quieren estar lo más lejos posible cuando esas cosas se empiecen a manifestar. Pero la Junta no decide cuándo la Junta se va. No, la Junta no decide cuándo se va. Tú tienes toda la razón. Porque lo que las palabras que también que explica el señor Tatito Hernández, ¿no? es que lo que estamos haciendo es impidiendo que la Junta se vaya, porque se quieren ir y él quiere que se vaya, ¿no? Y lo que estamos haciendo, si los que se oponen a esto, es que queremos que la Junta se quede. No, la Junta no decide y mucho menos la legislatura de Puerto Rico. No lo decide y eso es una cuestión que ameritaría legislación y por ende todos estos aleteos que se ponen en las leyes de que aquí estamos hablando de que esta es la ley para que se vaya a la Junta, todo eso es falso, Alfonso, todo eso es falso desafortunadamente. Para finalizar la quiebra, la otra que decía. Sí, para finalizar la quiebra de Puerto Rico y lo dicen constantemente y para que la Junta se vaya, etcétera, pero eso no tiene ninguna validez porque la Junta se va a quedar mientras haya casos de título 3 y mientras no se pueda tener acceso a los mercados a costos razonables, que son elementos que están en la propia ley. Así que todo eso son basura. Licenciado, en los viernes compartimos con el licenciado Ruiz Ayala, que nos llama hablamos con él desde Chicago. Él nos ha también adelantado de que este pago debilitaría las finanzas del país, especialmente cuando no hay un dinero para sostener la tarjeta de la salud, porque se estaba esperando una ayuda del gobierno federal con el Build Back Better, que tenía el segundo
de la salud, pero que obviamente eso no va a llegar. Sí. Usted que conoce de ese ángulo, de cómo se puede afectar la salud con este pago adelantado a los políticos. Sí, porque mira, es que la cuestión está del Medicaid, los fondos federales, penden de un hilo. Ya el General Accountability Office dice que la interpretación que está haciendo Biden es equivocada y que no hay los fondos que están alegando que van a llegar a Puerto Rico y que están en el plan fiscal. Si eso se revocara, esa opinión del gobierno federal de que corresponden esos fondos, y puede pasar de diferentes maneras. Número uno, que haya un pleito judicial que impugne esa opinión de que esos fondos le corresponden a Puerto Rico, y los republicanos podrían tener mucho interés en hacer eso. Número dos, que cambie el Congreso, que es previsible en noviembre, y que entonces legislen específicamente para aclarar esa laguna, esa ambigüedad que hay en la ley. Porque es una ambigüedad que hace que el gobierno federal de Biden diga, sí, eso se puede pagar. Pero la propia oficina que brega por la responsabilidad fiscal del Congreso de los Estados Unidos dice que no. Así que imagínate cuán peregrina es esa interpretación. Si eso se elimina o se modifica, Alfonso, se derrumban todas las proyecciones del plan fiscal, que son las que apoyan el plan de ajuste de la deuda, y aceleraría el proceso de insolvencia, porque el trámite de insolvencia, de una posible insolvencia, puede acelerarse si la economía se deteriora más rápidamente. La Junta dice que en el 2029 ya la economía está en negativo, pero si hay un huracán, si vuelve a arreciar una nueva variante de la pandemia, si vuelven los terremotos, que ojalá nunca ocurra, pues mira, todas estas contingencias pueden hacer que Puerto Rico vuelva a caer en un impago y entonces no haya para pagar la tarjeta de salud. O no, porque van a decir, no, los bonistas van primero porque hay una sentencia, que ese es el problema. Que con esa sentencia del plan de ajuste de la deuda, lo que hay que buscar para reducir son los servicios esenciales y las pensiones, porque eso va a estar prácticamente escrito en piedra, a menos que logremos lo antes posible la descolonización y renegociemos esa deuda, o que Estados Unidos la asuma, que es uno de sus deberes como potencia colonial. Triste el panorama, pero volviendo a la premisa, ¿no? Ahora resulta que usted y yo no queremos que se vaya a la Junta de Control Fiscal. Sí, absurdo, cuando la hemos combatido desde el primer día, Alfonso. Eso me está tan ridículo el comentario del presidente de la Cámara. El nivel de cinismo, obviamente, es olímpico. Sí, y en realidad, pues yo estoy seguro que el pueblo no le adjudica ni 10 chavos a las opiniones de ese señor sobre las posturas en contra de la Junta, porque el pueblo está en contra de la Junta. El pueblo quiere sacar la Junta. El pueblo está luchando en la calle para sacar la Junta, porque aunque en muchas maneras se enfoca el discurso en el gobernador o en la legislatura, todo esto es causa de la Junta de Control Fiscal, y el pueblo tiene claro que ese es el problema, ¿verdad? Después del gobierno local, el problema es la Junta, y por encima de eso el Congreso y la cláusula territorial, los casos insulares y el coloniaje. Licenciado, muchísimas gracias por aclararnos esta situación. Cómo no, Alfonso, estamos a la orden. Que pase buen día.